Oye, pásale tu canal a todos los cachitos. O a toda la gente de la Este Alameda 2. grupo Cuando llegas a lugar poner mundial cuántos o suscriptores, y interno. luego te van a pagar. A ver, en primer lugar, el recto interno, Gracilis, el pectíneo, que está formando el triángulo diedro que les conté donde están los dos pectorales junto con el psoas. En tercer lugar, el aductor mediano. El aductor menor y el mayor, como ustedes vieron, se ve en un plano más profundo. Por la culpa de imagen voy caminando. ¿Qué es este? El aductor menor y el aductor mayor, ¿no? Que hacen los famosos anillos, ¿no? Hunter, y todo eso que ustedes más o menos conocen. Bueno, me van a perdonar esto, que lo detesto, pero bueno. Ahí tenemos el pectíneo, que está al lado de la porción distal del psoas ilíaco, el pectíneo, que se inserta justamente en la cresta pectínea, ¿no? Donde además hay un ligamento muy importante que van a estudiar ustedes en el abdomen, que es el ligamento de Cooper. A ver, este es el ligamento inguinal, y ustedes van a ver que más adelante vamos a presentar seguramente una imagen donde se ve el anillo inguinal superficial, o sea, dentro está el conducto inguinal, me imagino que debe andar por acá, buscarlo, donde se ve esto. Acá, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo, ¿no? El conducto inguinal, y miren cómo este anillo se está formando con aponeurosis abdominales, que es lo que van a estudiar ustedes que compiten en abdomen. Pero es importante reconocer que cómo se forma este anillo inguinal y cómo se da el tema de las hernias inguinales, que son tan frecuentes, tanto en varones como en mujeres, y es por el comportamiento de los músculos abdominales, ¿no es cierto? Ese comportamiento de los músculos abdominales. Vamos a estudiar en abdomen el recto anterior del abdomen, y luego tres músculos anchos, que son el oblicuo mayor, que tiene fibras en este sentido, o el oblicuo externo, por debajo de él el oblicuo menor, o oblicuo interno, y por debajo de él el transverso. O sea, oblicuo externo tiene fibras que van en este sentido, de arriba abajo y de atrás adelante. El oblicuo interno está por debajo y tiene fibras que van en este sentido, ¿no es cierto? De afuera adentro, si quieren, y de abajo arriba, así. Y el transverso está por debajo del oblicuo interno y tiene fibras transversales. Debajo del transverso está lo que llamamos fascia transversalis, y debajo de la fascia transversalis está el peritoneo, y debajo ya está la cavidad abdominal, ¿no? Las vísceras. Hay un comportamiento distinto de las aponeurosis abdominales, ¿no? Que forman la línea alba, que está entre los dos rectos anteriores, del abdomen, y, o sea, del ombligo para arriba y del ombligo para abajo. El comportamiento es totalmente distinto. A ver. Ay, no, porque hay un... 10 segundos. ¿Cómo se ora? A ver, vamos a prender la luz. Hermes. Open la luz. No, open la luz. No, prende la luz. Turn on. Turn on. The light. Ah, como vos la allí. Pues creo que en veranito voy a hacer el proceso selectivo. ¿Cuál? Sí, claro. Mira, aprender cómo se dice quincha. No, ese partido. Pero me quiero meter a dos.
¿Sabes cuál fue? ¿Me quedan dos? Sí. ¿Se pueden hacer dos? Claro. ¿Por qué no? Hasta dos nomás podías. Hay un canal de cuarto ciclo, weón, que sube todo gratis, ¿ves? ¿Qué mente? Yo no meto todo gratis, ¿no? Solamente que no viene a 3 clases. Y que te empieza a cobrar. Yo iba a poner premio. Leo es cabrón, Leo es cabrón. Bueno, esto más o menos lo que intenta representar es un corte anterior del abdomen y acá están los músculos anchos del cotillo, ¿no? Entonces, cada uno de estos músculos tiene un comportamiento especial. Ustedes saben que las aponeurosis van a cubrir como realmente como un estuche al músculo por la parte anterior y la posterior, o sea, por la parte profunda, ¿verdad? Y luego, estas mismas aponeurosis se van a ir a formar un estuche a los rectos de esta forma. Acá está la... Bueno, a ver, empecemos. Este es el oblicuo externo, este es el oblicuo interno y este es el transverso, ¿no es cierto? Y acá. Y este es el recto anterior del abdomen. Ya, pero vamos a sacar esto porque no. Bien, entonces, aquí está la otra aponeurosis, la aponeurosis del oblicuo interno, que lo cubre también por delante y por detrás. Y entonces, aquí lo que va a pasar es que esta hoja aponeurótica superficial del oblicuo interno va a pasar por delante también del recto anterior, mientras que la hoja posterior del oblicuo interno va a pasar por detrás del recto anterior. ¿Sí? Y luego tenemos la aponeurosis del transverso, que está acá, que va a cubrir por la parte superficial y profunda al transverso. Entonces, y estas dos hojas se van a colocar de esta forma y van a ir por detrás y por detrás del recto anterior. De manera que este es el famoso estuche que hacen las aponeurosis de los músculos anchos a los rectos por arriba del ombligo, en la zona del abdomen superior, así se comporta. Pero luego, en el tercio inferior, digamos, este sería el tercio superior del abdomen. Pero en el tercio inferior pasa otra cosa distinta. Hay un repliegue de las aponeurosis de los músculos anchos y lo que pasa es lo siguiente. Estos siguen siendo los mismos músculos, oblicuo interno y transverso. Vamos a hacer las aponeurosis, lo cubre por delante y por detrás. ¿Sí? Igual esta otra aponeurosis cubre al oblicuo interno por delante y por detrás. Y esta otra cubre al transverso por delante y por detrás. Perdón, ¿y qué es esto que hay acá? Esto que hay acá ¿Cómo tocaba ese peluca? es la fascia transversal. Está por debajo y por debajo de ella está ya esta otra línea, esta otra, que es el peritoneo. Y acá hay cavidad abdominal. ¿Correcto? Eso fue muy bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos que las aponeurosis se comportan así. ¿Sí? Yo pensé que iba a patear rápido. Ni cagando. Claro, esos dos ha sido uno contra Brasil y otro contra contra... Brasil. En la eliminatoria. Donde perdimos fue con Vaso. Pajuñán de niño. Bueno, Trauco tiene un pase, weón. Pero no lo pone porque... Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que todos los repliegues
digamos, aponeuróticos, se van hacia adelante los rectos, quedando detrás del recto, de la parte distal, ¿no? Inguinal, el recto, las fascias transversales y la pared. Por lo tanto, en esta zona, a diferencia de aquí, que hay una pared fuerte, donde hay un gran estuche aponeurótico, aquí hay una debilidad Falta también yo tomo. de pared abdominal. Teníamos por hablar, weón. Al menos te pasará como. ¿Dónde? Justamente en la zona inguinal. Justamente en la zona inguinal. Y es por eso, por un problema puramente anatómico del comportamiento aponeurótico, porque en personas que cargan pesos, que no se bajan adecuadamente, que no hacen una buena contracción isométrica de la prensa abdominal para cargar peso, digamos, puede haber una tal debilidad de pared que se rompe, que hay un orificio, por donde sale, ¿y qué es lo que sale? ¿Qué es lo que hay acá? Lo primero que hay acá se llama epíplo. Estamos en abdomen, ¿no? Y luego vísceras. O sea, asas intestinales. Se lleva todo, si Dependiendo del orificio, va a salir un poquito de epíplo al inicio de una hernia, que realmente ese tipo de hernia se podrá reducir. Es decir, vos te empujás y sentís que hay un orificio, y vos pones el dedito y cuando empujás sale el epíplo, pero luego podés meterlo nuevamente por el orificio. O sea, es una hernia que puede reducirse, se llama reducción. Pero en un momento determinado, el orificio más grande, también puede ser umbilical, pero digamos que es inguinal, que es lo que estamos viendo, se hace más grande y sale un asa intestinal, un poquito. Y también se puede introducir nuevamente, ¿no? Pero hay momentos en que el orificio herniario, si hay un orificio herniario, por ese orificio va a salir un asa intestinal, digamos, No, el de Tapia, ¿no? El de Pasa Guerrero. ¿Qué le pasa a Guerrero? lo suficientemente gruesa y ancha y grande para que ya no pueda salir. Y esa asa intestinal va a tener una irrigación. Y este orificio va a colapsar esa irrigación. Entonces, ya cuando no puede salir el asa intestinal por un problema de debilidad de pared, por el comportamiento de la saponeurosis, de los músculos de la prensa abdominal, no puede salir, hablamos de una hernia encarcelada. Ya de por sí hay que ir a una clínica, a un hospital, porque hay que hacer una intervención quirúrgica y además de herniografía. ¿Y cuándo? Hay un problema vascular, porque evidentemente hay un problema vascular cuando el orificio herniario está colapsando la arteria que lleva oxígeno a esa asa intestinal, entonces va a haber un problema, va a haber necrosis, ¿cierto? Va a haber por lo menos al inicio isquemia, o sea, falta de irrigación arterial, se llama isquemia. Y luego necrosis. Entonces hablamos de una hernia estrangulada. Y una hernia estrangulada es una emergencia quirúrgica que hay que operar de inmediato al paciente, ¿no? Pero ¿por qué se dan las hernias? ¿Por qué no se da una hernia en esta zona? Hay también hernias epigástricas, diafragmáticas también. Pero quiero decir, ¿por qué se dan sobre todo las hernias inguinales? Por un problema anatómico de comportamiento de las aponeurosis de los músculos abdominales. ¿Okay? Este protocolo solamente está acá, mira, solamente está, mira, el vínculo, mira, poco, weón. Y en el último partido, puta, todos cortaban abajo, Se mierda. Sí, el vínculo, pingón. Ese gol de juega, ¿no? Sí, la chauza, weón. Pero de allá. Siempre pasa algo así, güey. La bola es otro perro. La bola es un torito. Y por el otro lado, creo que no está.
ese partido contra Paraguay, weón. Hay juegos, Ese cuando recién estamos con Garriga. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos al pequeño, este músculo que va desde la cresta pequeña, ¿viste? Donde estaba un ligamento importante, que es el ligamento de Cooper. Hay que calcular los ligamentos con algunos epónimos, Timberman y ligamentos fibulares, etcétera, pero eso lo van a ver en abdomen porque es al cirujano general que le interesa sobre todo esto, y por supuesto ustedes lo van a ver y en tanto en teoría como en práctica, pero es más, les adelanto, hay hernias que siguen el conducto inguinal, por ejemplo en un varón, siguen el trayecto del conducto inguinal, que todavía no hemos hecho, ¿no? Y llegan inclusive hasta la bolsa escrotal. Se llama una hernia inguinal indirecta, o hernia inguino-escrotal, en el caso del varón. También hay hernias directas que salen por arriba del conducto, que se llaman hernias directas, más frecuentes en mujeres también, ¿no? Cualquiera de los hombres o mujeres pueden tener hernias indirectas o hernias. Bueno, bien, este es el pectíneo que va desde la cresta pectínea, ¿no? Del pubis hasta la línea áspera del fémur. El músculo grácil o recto interno, que también va de la sínfisis púbica hasta la extremidad interna de la tibia, formando la pata de ganso junto con el sartorio y con el semitendinoso. Y el aductor mediano que tenemos acá, que está desde el cuerpo del pubis hasta también la línea áspera femoral. Los inerva el nervio obturador, que ahora vamos a ver en la inervación. Son músculos aproximadores, o sea, los aductores son músculos aproximadores del músculo, ¿no? El grácil también. Discreto, discretísimo, pero igual, ¿no? Y acá tenemos es perdón, que no me refiero las animaciones, uy, ¿qué segundo? las hacía, pero me pudre. El aductor menor, ¿no es cierto? Es un músculo triangular pequeño que también va del cuerpo del pubis hasta la rama ascendente de la línea áspera. Y el aductor mayor, el más grande y el más importante, que ya va desde el isquio, desde la rama isquiotibiana de la tuberosidad isquiática hasta la línea áspera, el aductor mayor, ¿no? El más grande de los que forman anillos, ¿no? Por donde inclusive entra la femoral y nervios también, ¿no? Extremo derecho. Y después finalmente el grupo posterior son los músculos que se llaman isquiotibiales, mal llamados isquiotibiales, también le dicen femorales, en realidad se deberían llamar isquiotibioperoneos, porque en realidad se insertan en ambos huesos, ¿no? Van desde el isquion, ¿no es cierto?, hasta el peroné para el bíceps femoral, y el semimembranoso y semitendinoso van a la tibia, ¿no? Entonces tenemos el bíceps, que es el músculo más externo del grupo, más lateral, el bíceps femoral, el semitendinoso, que está en el medio, y el semimembranoso, que es el más medial de este grupo posterior. Por cierto, estos tendones distales de estos músculos forman parte del rombo popliteo, ¿no? La parte superior del rombo popliteo que está acá, ¿no? El rombo popliteo lo forma justamente arriba el semimembranoso y semitendinoso, hacia medial, hacia lateral del bíceps, y abajo los gemelos, los gastrocnemios, ¿no? Bien, ok. Entonces tenemos el bíceps en primer lugar, el bíceps femoral o bíceps crural, como quiera, que va desde el isquion hasta la línea áspera y la cabeza del peroné, no a la tibia. El semitendinoso, que también va desde el isquion, eso que yo le decía, que yo toco profundamente su glúteo, hago este movimiento que inmediatamente se los tendones como hacen que siento todo ese tendón conjunto de los músculos femorales. También va de isquion a la tuberosidad interna, se forma la parte de ganso. Y el semimembranoso, que va desde el isquion también a la tibia y al cóndilo externo femoral. Estos son los músculos que, bueno, a ver, acá volvemos con que lo de arriba hace lo de abajo, ¿no? Que hace el cuádriceps, este movimiento, o sea, genera la rodilla trabada, o sea, para dar un puntapié yo contraigo el cuádriceps, y para hacer este movimiento de flexión, ¿no es cierto?, de flexión de la rodilla, o sea, de flexión de la pierna,
es el contrayendo los isquiotibiales, o sea, estos tres músculos que son los músculos femorales, ¿no? O sea, ahí está, ahí no se cumple con los músculos aductores de esta regla, pero sí con los músculos restantes del músculo. La pata de ganso en general, los traumatólogos le dan mucha importancia porque generan problemas en la rotación interna, sobre todo las tendinosis, así como hay epitrocleitis, epicondilitis, ¿no? O en todo caso epicondilitis interna y epicondilitis medial y epicondilitis lateral. También hay tendinosis de los tendones de la pata de ganso, generan un gran dolor. Sobre todo hay varios tipos de ejercicios que no se deben hacer, por ejemplo, saltos en cemento, ¿no? O sea, digamos, correr no es ideal para algunas personas, también sobre cemento. Para correr habría que correr sobre una cancha, una pista de tatán, ¿no? Que está hecha para que se puedan hacer. Y el salto sobre el cemento, ¿no? Que se hace en tantas losas deportivas y tal, puede generar problemas tendinosos a la larga y sobre todo problemas de la inflamación de la lámina que cubre los huesos, que es el periósteo, se llama periostitis. O sea, las típicas periostitis, sobre todo en piernas, se da por el hecho de que esté jugando, digamos, en un tipo de deporte que genera mucho salto sobre una cancha de cemento que no está preparada para un deporte profesional. Entonces puede generar este tipo de problemas, sobre todo los deportistas amateur que están jugando en las losas deportivas que abren el barrio, ¿no? Bien, y acá tenemos justamente este paquete macronervioso femoral, el nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral, ¿no? Por debajo del ligamento inguinal, acá está el anillo inguinal superficial, que luego lo vamos a estudiar cuando hagamos el conducto inguinal, ¿no? Pero eso es parte del capítulo de abdomen. Entonces, la arteria femoral se parece mucho a la arteria humeral, ¿no? Es decir, hay varios vasos que se le parecen mucho, sobre todo los vasos circunflejos, ¿no? Por ejemplo, esta arteria que ven acá, bueno, esta es la ilíaca externa. Acá está el ligamento y del ligamento para abajo, del ligamento inguinal para abajo es la arteria femoral, ¿no? ¿Cuál era el reparo anatómico para considerar que la arteria axilar se convertía en humeral? No, la clavícula no, la clavícula es para la subclavia en axilar. Pasando en la primera costilla. El borde inferior del pectoral mayor, está bien, querido. Claro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos esta arteria que es la subcutánea abdominal. Esta, como ahí dice, subcutánea abdominal. Bueno, epigástrica superficial, es lo mismo, digamos, es el sinónimo, ¿no? La epigástrica superficial es la subcutánea abdominal, en el mismo nivel de la subcutánea abdominal, pero no hacia medial, sino hacia lateral, sale esta arteria, que es la circunfleja ilíaca superficial, ¿no es cierto? Y luego por debajo de la subcutánea abdominal, o llámenle como quieran, como los profesores le dicen, si quieren, epigástrica superficial, está la pudenda externa superficial y la pudenda externa profunda, vasos pudendos hacia el genital, ¿no? Y luego, inmediatamente, tenemos la femoral profunda. Acá sigue la femoral, ¿no? Que se va, la femoral entra, ¿no es cierto?, al conducto de Hunter, que es un conducto fibroso que se forma a nivel de los aductores, y sale la femoral una vez que se profundizó a nivel del anillo del tercer aductor, y a ese nivel del anillo del tercer aductor se convierte en poplitea. A veces no se ve, lamentablemente, eso cuando se diseca, ustedes ven la disección del profesor, se ve el conducto de Hunter, se ve este túnel aponeurótico, que es el conducto de Hunter, como la arteria femoral se profundiza y luego sale a nivel de anillo del aductor mayor. Cuando ya está todo disecado, no hay conducto, se cortó, ¿no? Entonces ven todo el trayecto de la femoral normalmente, ¿no? Pero es interesante cómo se profundiza el conducto de Hunter. Entonces, y ahí tenemos la femoral profunda, y la femoral profunda
no da las arterias circunflejas femorales, tanto la lateral como la medial, o la externa como la interna, llámale como quieran. La circunfleja femoral lateral o externa da una rama ascendente, ¿no es cierto?, que es esta. Esta rama ascendente se anastomosa con la glútea superior, esta ramita, se anastomosa con la glútea superior y también con la arteria circunfleja ilíaca profunda, esta ramita, la rama ascendente de la femoral profunda. Esta es la rama transversa, también, la rama transversa de la femoral profunda, que son también circunflejas, por supuesto, ¿no? Y que se anastomosa con la arteria glútea inferior, la transversa de la femoral profunda. Y esta es la rama descendente de la circunfleja femoral externa o lateral, que se va a anatomizar con el ramo articular posterior de la popliteal, que va a formar un círculo patelar que vamos a ver la próxima clase. Entonces, esa es la circunfleja femoral lateral. La circunfleja medial o la interna también da una rama ascendente. Y luego ya tenemos las perforantes. Y por supuesto, dejemos a la femoral profunda. Aquí sale esta arteria, que es la descendente de la rodilla, que normalmente en nómina francesa se llama anatomótica magna. ¿No? Anatomótica magna. Esta arteria. Las perforantes salen de acuerdo a ciertos reparos. Bueno, acá tienen las arterias perforantes, la primera, la segunda y la tercera perforante. Los reparos anatómicos para ver cada una de ellas es la interlínea entre el pectíneo y el aductor menor. La segunda perforante sale entre la interlínea entre el aductor menor y el aductor mayor. Y la tercera perforante en el vértice del aductor menor, ¿ya? Mayor. Bien, las perforantes son perforantes. O sea, normalmente en todas las arterias hay perforantes, que son musculares, son ramas que irrigan músculos. Punto. Lo que pasa es que estas perforantes tienen un calibre que hicieron que se les denomine primera, segunda y tercera perforante, o sea, que se las nomine. Porque en todo caso la arteria perforante, en la humeral había muchas arterias perforantes que se metían en los músculos y no tenían un nombre. No era la arteria de músculo tal, simplemente era una rama perforante muscular. Lo que hace es perfundir el músculo, llenarlo de sangre. Son importantísimas las perforantes, sobre todo en el momento que hacemos ejercicio físico. Empiezan a hacer un calentamiento y son las ramas perforantes las que llevan sangre al músculo y lo que hacen justamente eso, el calentamiento de la sangre a 38 grados calienta el músculo y todo el cuerpo de ustedes también se calienta. La temperatura de ustedes cuando hacen un ejercicio aumenta a 39 grados fácil. ¿No? Es un tema simplemente de aumento de la frecuencia cardíaca y del flujo sanguíneo en el tejido muscular. Bien. Pero estos perforantes tienen como que nombre propio, digamos, ¿no? Entonces acá ven ustedes el triángulo Scarpa, ¿no? Este es el conducto de Hunter, pero es parte de él. Y se supone que a ese nivel hay este anillo tendinoso, la arteria femoral, no la profunda, la femoral se introduce, se hace posterior a nivel del conducto de Hunter, desaparece, no se ve. Y luego la vuelven a ver ustedes a nivel del anillo del aductor mayor, el anillo del tercer aductor, como reaparece, pero ya está en el rombo popliteo y ya se llama arteria poplitea, ¿no? Este es el nervio femoral o nervio figural, ¿no? Es igual, es lo mismo. Que tiene varias ramas, por ejemplo el nervio cutáneo femoral lateral, ¿no? Que es antes le decíamos músculo cutáneo externo, que da varias ramas, por ejemplo perfora el sartorio, ¿no? El músculo que acá no aparece, que es ¿verdad? Este músculo sartorio, lo perfora y lo inerva, por supuesto. Y da varias perforantes que son perforantes, una perforante superior, una inferior y también un nervio que es el accesorio del sapeno. Ojo, este es un nervio motor y sensitivo, es un nervio mixto, es motor y sensitivo a la vez, o sea, perfora el músculo, por ejemplo, este nervio del sartorio perfora el sartorio y sigue la rama sensitiva hasta la piel. O sea, son nervios motores y sensitivos, la misma rama, lo mismo que pasaba en el miembro superior, ¿no? El cutáneo femoral, a este también se llama cutáneo anterior, o sea, nervio cutáneo anterior,
lateral, que es un nombre horrible porque es anterior o lateral, ¿no? Tiene que ser cutáneo anterior, si quieren, externo, y cutáneo anterior interno. Se puede llamar cutáneo anterior externo, cutáneo anterior interno. Cutáneo femoral lateral o músculo cutáneo externo. El músculo cutáneo interno o el cutáneo femoral medial, que lo que hace es dar ramas musculares para el pectíneo. Dentro del examen, el ciclo pasado recuerdo que se han confundido terriblemente entre el psoas y el pectíneo. No sé por qué. Pectíneo hacia medial. ¿Ves dónde están los genitales? Es el pectíneo. Y hacia lateral, hacia la espina ilíaca anterior superior, es el psoas, la porción psoas del psoas. Pero se han confundido mucho con eso, ¿no? Bueno, da su ramita que lleva al pectíneo, luego el nervio del cuádriceps. Todas estas ramitas que ven acá, múltiples, son el nervio del cuádriceps que van a ir a los bastos, que va a ir al recto anterior del cuádriceps. Se divide en muchas ramas. Y finalmente el zapete interno, que es este de acá, este de acá. Por ejemplo, aquí hay dos nervios, este de acá. Vendría a ser el nervio del vasto, del vasto medial, ¿cierto? Y este es el nervio safeno interno. Y que miren cómo se mete con por el conducto de Hunter y se hace profundamente. Bueno, esta observación sensitiva de la piel más o menos del mundo, así como hicimos con brazo, el génito plural, el abdomen genital menor, el nervio obturador en la parte interna, pero el obturador es medial, pero sobre todo el medial posterior, el obturador es medial también. Por eso lo pongo, está descrito en el gráfico de Netter, pero se lo puso igual. El fémur cutáneo en la parte externa y anterior, o sea, el músculo cutáneo interno o cutáneo femoral medial, y toda esta parte anterior es el músculo cutáneo externo o cutáneo femoral lateral. Esa es la inervación sensitiva de la piel del muslo. La inervación sensitiva de la piel del muslo, pero posterior, es también el fémur cutáneo, el nervio obturador, ¿no es cierto? Y el cutáneo posterior del muslo. Bien. La articulación de la rodilla es la articulación femorotibial. ¿Se acuerdan de la articulación del codo? Era la articulación húmero-cubital, ¿no? Por lo tanto, acá es igualito, o sea, la articulación de la rodilla es la articulación femorotibial y el peroné no participa, igual que el radio no participa. La diferencia es que en la articulación de la muñeca, ¿no? También la forma un solo hueso del antebrazo, que es el radio, y el cúbito no participa, acá no. Acá en la articulación del tobillo, la próxima clase que hagamos por Teams, ¿no? Es vamos a ver la articulación del tobillo, que es la articulación de la tibia y del peroné y del astrágalo, ¿no? La articulación tibio-peroné astragalina, que en realidad es una atrofiada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la tibia? Bueno, tenemos la articulación anterior de la tibia, tenemos la articulación con el peroné, tenemos los platillos tibiales y justamente a nivel de los platillos tibiales se van a insertar unos fibrocartílagos interarticulares que se llaman meniscos y van a dividir la articulación de la rodilla en dos, una superior y una inferior, ¿no? Una articulación superior que llamamos femoromeniscal y una articulación inferior la que llamamos meniscotibial, ¿no? ¿Por qué hay estos fibrocartílagos interarticulares? Porque evidentemente todo el peso, esto es producto de millones de años de evolución. No me estoy hablando de sapiens, que tenemos 200.000 años acaparados, sino la evolución de los homínidos de los cuales provenimos, ¿no? De Radipithecus, ¿no? De Australopithecus apareus, entre 7 millones y 3 millones y medio de años de evolución han hecho que esta bipedestación, porque finalmente estamos hablando de homínidos que no son nuestros primos hermanos, pero sí provenimos también en línea directa de ellos, la bipedestación generó cambios. Porque les aseguro que ese simio que antes de erguirse en las dos patas no tenía una articulación de la rodilla como tenemos ahora los humanos. Por un tema evolutivo. Necesitamos eso porque todo el peso del cuerpo descansa sobre la rodilla. Y es por eso que estos fibrocartílagos interarticulares, que son los meniscos, sufren tanto con las personas que tienen sobrepeso, obesidad, ¿no? Y sobre todo con las personas que tienen largas caminatas o que se dedican a correr de forma permanente, sobre todo los fondistas, que tienen problemas mentales.
Entonces, ¿qué hay acá? Bueno, los platillos tibiales, la espina tibial anterior y posterior, ¿no? Y la membrana interósea. Esta membrana interósea entre el peroné y la tibia es similar a esa membrana, esa sindesmosis radiocubital que fue incluida en la pregunta de examen. Fue una pregunta era algo así como, en la pregunta estaba la membrana interósea y en la respuesta era sindesmosis radiocubital, o sea, en la pregunta estaba la respuesta. Y fallaron varios, fallaron varios. Por eso yo les digo, el resultado que obtuvimos, perdón por la dirección, en el primer examen, no fue el resultado que yo hubiera querido. ¿No? Que fue el resultado que obtuve en el primer examen de Anato 2. Espectacular. Claro, porque también me tengo que preparar, porque en el curso de Anatomía 2 hay un capítulo final, digamos. ¿Eh? Sí, hay un capítulo final que tiene un cierto grado de dificultad y de neuroanatomía, entonces lo que yo busco es que en cabeza y en cuello saquen nota muy alta, ¿no? Lo cual conseguí. Sin embargo, con ustedes quise hacer algo parecido, ¿no? Que el primer capítulo los impulse, los motive, que salga bueno, y estuvieron bien, ¿no? Pero no todo lo bien que yo hubiera querido. Es más, tuve que anular preguntas, ya le comenté a Valentina cuáles fueron, sobre todo una clave que era la de que fue catastrófica, no sé lo que pasó, ¿no? Pero bueno, no va a pasar en este examen, de ninguna manera. No va a pasar porque ustedes tienen experiencia, muchos de ustedes, por lo menos en anatomía, no habían respondido este tipo de pruebas, ahora ya con la experiencia que tienen, les va a ir muy bien. Porque en práctica les ha ido sí espectacular casi todo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hay en esta articulación de la rodilla? Vamos a estudiar un poquito las superficies articulares, los fibrocartílagos interarticulares o meniscos, fibrocartílagos, cartílago fibroso, resistente, colágeno tipo 1, y los medios de unión, o sea, básicamente los ligamentos y los tendones, y los movimientos que hace la articulación. Bueno, los movimientos que hace la articulación son flexión y flexión, es una troquea. O sea, cuando vos ves que en el deporte empiezan a hacer este movimiento rotatorio de rodillas, hay algunos digamos, profesores de educación física que estudiaron vaya a saber qué es NCAPE, que no estudiaron en una universidad, y que hacen, yo he visto inclusive en la profesional, en fútbol, que empiezan a hacer rotación de la rodilla, lo cual está totalmente proscrito porque tiene problemas articulares. Porque la rodilla no está hecha para hacer este movimiento rotatorio, pero sin embargo lo hacen, o sea, no lo sé. Esto me hace acordar a mí en los colegios anteriormente, cuando iban sus papás, ya a ustedes no pasó, llegabas tarde y el deficitario mental del profesor o de quien fuera te hacía saltar, hacer ranitas, ¿no? O caminar como patito a la vuelta de todo de la cancha si que había, porque era tu castigo y tenías que llegar haciendo ranitas a tal lado incluyendo tu mochila, ¿no? A mí me han contado que pasaba eso en varios colegios y eso era catastrófico porque te generaba problemas articulares en rodillas, está proscrito ese tipo de ejercicio. Nadie que sepa un poquito de biomecánica en deporte te va a hacer un ejercicio como ese. Sin embargo, hay quien lo hizo porque fue el castigo para haber llegado tarde, ¿no? O sea, hay que tener un poquito de sustancia gris también, digo. Bueno, acá se ve en el lateral la rodilla, el cartílago hialino a nivel del fémur, el cartílago hialino en los platillos tibiales siempre, y los fibrocartílagos totalmente distintos al hialino, los fibrocartílagos interarticulares. Este fibrocartílago es igual al disco intervertebral. No, no es igual, pero quiero decir, es el mismo tipo de cartílago, es un cartílago fibroso. ¿Okay? Luego vemos acá el tendón del cuádriceps, la patela y el tendón rotuliano. El tendón rotuliano. Es la continuación, ¿no? La continuación del tendón del cuádriceps, porque claro, si no fuera una continuación del tendón del cuádriceps que atraviesa patela y llega a la tuberosidad anterior de la tibia, esto que hay acá, que va desde patela, pensemos que va de patela, no, mentira, porque acá viene de aquí y miren, bueno, es un tendón. Pero miren, este es un tendón medio ligamentario, porque perdón, hay bases que surgen directamente de la patela hasta la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Y cómo se llama el tejido que va de hueso a hueso, ligamento? No le podemos llamar ligamento rotuliano porque la parte externa de ese ligamento que va de hueso a hueso viene del tendón cuadricipital. Por lo tanto, le llamamos como debe llamarse tendón rotuliano. Pero es un tendón raro.
Es tendón raro. No es o es un ligamento extraño, porque no es el ligamento típico, que es la banda de tejido conectivo denso que va de hueso a hueso, ¿no? Y que su única, digamos, categoría de fuerza, categoría es la resistencia, no la fuerza. En cambio, el tendón sí tiene algo que no tiene el ligamento, que fuerza, ¿no? Como les digo, muchas veces que el músculo mismo, ¿no? Que ya no corre, no sirve para el mundo. Bueno, esta es el relieve de los cóndilos femorales. Acá están los ligamentos cruzados. Esta es grasa, por supuesto. Están los ligamentos cruzados importantísimos, los ligamentos cruzados a nivel de articulación de la rodilla. La mayoría de deportes de situación que se juegan con los pies, puede haber problemas de rodilla. El ejemplo es el básquetbol, ¿no? El básquet es solamente el movimiento esto permanente, se hace un promedio, se ha estudiado eso, se hace entre 900 y 1200 movimientos en entrenamiento, nada más. Ahora imagínense en un juego, ¿no? En el vóley, ustedes pueden decir, bueno, pero en el vóley lo que hay debe haber problema de hombro, ¿no? Porque como sube la mano por arriba de la cabeza, lo que hay es un problema de hombro, porque es el sobreuso de hombro. Sí, o preguntarle a una voleibolista cuál es el problema principal que tiene, y sí puede tener una tendinitis que ni bola le da, problema de rodilla. La voleibolista sufre de rodilla, ¿no? Bueno, y claro, el peor problema de rodilla es el problema tendinoso, no el problema ligamentario, pero básicamente en este caso, en rodilla, hay algo que supera a la lesión de tendón. Yo digo que ustedes, la peor lesión que hay en una articulación es la lesión de tendón. En rodilla, la peor lesión que hay es una lesión de ligamento. Y es la lesión de ligamento cruzado. No hay nada peor que pueda ocurrir en rodilla que una lesión de ligamento cruzado. Ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces los meniscos. Los meniscos, este es el famoso menisco externo que tiene forma de O. Este es el menisco interno que tiene forma de C, ¿no es cierto? Y acá están los ligamentos cruzados, ¿no? El ligamento cruzado anterior, acá, y el ligamento cruzado posterior. Y aquí están los ligamentos laterales, o sea, el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. Si tiene el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. El ligamento lateral interno y externo, es igual, ¿no? La rodilla no está hecha para movimientos laterales, no tiene lateralidad, no hay ángulo de lateralidad, excepto que alguien venga y me ponga la planta del pie acá, digamos el típico planchazo del fútbol, ¿no? Y me hace un movimiento bravo en la rodilla, ¿no? Pero como ustedes juegan, muchos de ustedes deben jugar, dicen, ¿de qué está hablando? ¿Quién hace el planchazo acá? Es difícil, puede darse, pero se da en el 0.0001 de los casos. En general, los planchazos, o sea, cuando a vos estás jugando y la planta del pie te la meten acá, en la parte externa, lo que hacen es hacer esto. La pierna va acá y el muslo acá. O sea, hay un ángulo interno que se abre, que no se debe abrir nunca en la rodilla, y que estira un ligamento, que es el ligamento que va desde el fémur hasta la tibia, el ligamento colateral interno. Ese es el esguince más frecuente de la articulación de la rodilla. El esguince del ligamento lateral interno. ¿Por qué? Justamente porque hay un traumatismo en la parte externa, lateral de la rodilla, que hizo que se estire el ligamento contralateral, que es el ligamento lateral. Eso es una lesión muy dolorosa, que tiene que tener descanso, porque un ligamento se comporta más como un chicle que como un elástico. ¿No? Los elásticos, ustedes ven el elástico de tu ropa interior, ¿no? Vos haces así y lo duele. Bueno, el ligamento tiene fibra elástica, pero tiene poca elasticidad. La capacidad elástica que tiene el ligamento es muy pobre. La capacidad mayor del ligamento con la que es resistencia, no elasticidad. Entonces el ligamento queda estirado por días. Y es por esa razón que hay que hacer un vendaje adecuado de rodilla, porque es lo mismo que le dije muñeca, lo mismo que le dije cualquier articulación. Si el ligamento está estirado, se llama esguince, el ligamento lateral interno, la articulación de la rodilla. Si el ligamento queda estirado, la rodilla queda vulnerable, porque ya ahora ese ligamento no puede protegerla,
no puede, digamos, fijarla, entonces va a ocurrir otro accidente, porque la rodilla está, digamos, vulnerable, está indefensa, digamos, ¿no? Eso es una de las lesiones más frecuentes de la rodilla, la lesión del ligamento lateral interno por el traumatismo en la parte de afuera. Así que esa fuera la pregunta de las 1 o 2 preguntas que le dije a Valentina Gómez. La próxima te pregunto, la 1 o 2, ¿no? Entonces la lesión más frecuente dentro de los laterales es la lesión del ligamento colateral interno. ¿Por qué? Porque el traumatismo más frecuente es externo. Entonces que se tira es el de adentro. Acá no pasa nada. Acá puede haber lesión traumática, esquimos y dolor, pero no le pasa nada al ligamento por el traumatismo directo. El problema es lo que pasa con la rodilla, que se gira y hace un ángulo que no debería ser. Esta es la tuberosidad anterior de la tibia, esta es anterior y esta es posterior. Bueno, entonces ahí ustedes ven una rodilla, digamos, flexionada, ¿no? Ahí está la patela, y acá ven los meniscos, los filocartílagos interarticulares, ¿sí? Y el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, ¿no? El ligamento cruzado anterior va desde el cóndilo hasta la espina anterior y el ligamento cruzado posterior va desde el cóndilo hasta la y aquí ven ustedes los ligamentos laterales, el ligamento lateral externo, que es que va del fémur a la cabeza del peroné, y el ligamento lateral o colateral interno que va del fémur a la cara externa de la tibia. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí está el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento lateral o colateral externo, que es el fémur o peroneo, y el ligamento lateral interno, que es el que más se lesiona, el ligamento lateral interno, el que más se lesiona por este tipo de temas, de traumatismos externos, que va del fémur a la tibia. Ahí sí. Esto es ligamento, esto es colágeno tipo 1, esto es resistencia. Y esta es la vista posterior, donde se ve el ligamento cruzado posterior y los meniscos también. Que los meniscos se van desgastando. Los meniscos se van desgastando por una serie de cosas y hay una serie de maniobras que vamos a ver que se pueden hacer para diagnosticar. La región rotuliana, vemos el tendón cuadricipital, la rótula, el tendón rotuliano y la tuberosidad anterior de la tibia. A ver. Ahí está, este es el tendón cuadricipital, pero el tendón trasciende la patela y llega también a la tuberosidad anterior de la tibia. Por eso es que a esto le llaman tendón rotuliano. Porque si no, si vos ves y te olvidás un poco le decís, bueno, pero esto es una vaina de tejido conectivo que va de hueso a hueso, entonces sería un ligamento, no un tendón. Pero no es eso. Bien. Ya vimos un poquito la región poplitea, está limitada por arriba los músculos isquiotibiales, abajo por los gemelos, tiene forma romboidal. Yo tengo un problema vestibular, por eso es que no manejo, porque he hecho dos episodios de síndrome vertiginoso muy serio. Pero estoy haciendo uno ahora, nos estamos viendo la Temblor. no, sí se está moviendo. No, yo le digo porque yo me estoy Temblor. Temblor. Salgan con las manos arriba. ¿Hace sitio ahí? Sigue temblando. O sea, ¿qué pasa afuera? Estamos que no está corriendo afuera. Lo que pasa es que eso no tiene equilibrio. Como la picada está que su mierda, Y otra que perfora la poneurosis y se va hacia adelante, que antes le decíamos ciático clínico externo, que es el nervio peroneo común. Chincha. Bien,
Entonces ahí tenemos el rombo popliteo que está formado hacia medial por básicamente por el músculo el relieve de los dos, digamos, del semitendinoso y semimembranoso, sobre todo el semimembranoso, por fuera por el bíceps, arriba y abajo por los gemelos. En realidad tampoco está cierto porque está formado por los gemelos, digamos, hacia medial podemos aceptar el gemelo, pero hacia lateral hay un musculito que es el que se llama plantar delgado, que vamos a estudiar por ti, que es un músculo muy simpático, que es un débil flexor, porque los gemelos, los gastrocnemios son flexores de qué? Los músculos de la pierna mueven el pie. Entonces va a haber músculos que hacen flexión plantar del pie y flexión dorsal. Estos son flexores dorsales del pie. Y este musculito ridículo, chiquitito, que tiene un tendón que parece un espagueti, bueno, digamos un poquito más, un fettuccine, ¿no? Se llama plantar delgado, se hipertrofia notablemente cuando hacen punta completa. Quien hace punta completa es una bailarina de ballet clásico. Entonces se hipertrofia, ocupa todo el espacio, y por eso este músculo cilindro, que es el plantar delgado, se llama también músculo de la paita. Bueno, ahí la examinadora con uñas muy largas, que ustedes no deben tener, está, digamos, palpando el tendón rotuliano, ¿cierto? Y está tomando la manera con la mano. Ahí está palpando el tendón cuadricipital. Ahí estaría palpando el ligamento colateral externo. Y el ligamento colateral interno está del otro lado. Entonces, hay pruebas que se hacen para diagnosticar problemas. Una cosa, prueba de diagnóstico, digamos, primaria, que lo hace el médico general, no el traumatólogo ortopedista, ¿no? Esta prueba que más ocurre es una prueba primaria, ¿no? Que se hace para diagnosticar un problema menisco. O sea, se coloca al paciente en el culto supino, ¿no? Y se le dice al paciente que haga flexo-extensión de la rodilla, tocando con el pulgar y con el resto de los dedos la parte lateral de la rodilla, tratando de sentir un clic, tratando de sentir algún tipo de chasquido. Esa es la prueba. Entonces la examinadora está, la mano que sí receta, acá está el talón, y lo que hace el examinador es flexionar y extender, flexionar y extender. Y lo que busca es chasquido. Hay dos tipos de chasquido: chasquido doloroso, y chasquido como el mío, y chasquido no doloroso. Entonces yo después de la caída que tuve, que fue horrorosa el siglo pasado, que tuvo más de un capítulo completo, que Peter me ayudó, ¿no? Me quedé muy mal y ahora tengo, cada vez que bajo la escalera, cuando subo igual me duele, pero cuando bajo tengo un chasquido que me da mucha vulnerabilidad, por eso tengo que bajar el escalón por el escalón. Me tengo que operar, pero tengo que buscar el momento. Además que tengo yo para operar entonces el problema está en que tengo que hacerlo, ¿no? Esta es una prueba para si hay chasquido doloroso, tenés que ver porque hay un problema de menisco que tiene que ser resuelto. O con una fisioterapia muy importante, que primero van a hacer aquí fisioterapia que tengo que bajar por lo menos 35 kilos. El gorro. Por eso no voy. Porque una vez que me lo digan, tengo que hacerlo. Si no lo hago, tengo déficit cognitivo. Pero esto es para diagnosticar el problema menical. Ahora, está la prueba de bostezo, que es lo que les pasa a ustedes en cada una de las clases, ¿no? La rodilla no debe hacer movimientos laterales. Pero ¿qué pasa? Volvamos al planchazo al golpe que recibimos jugando y el chimpún me quedó acá y se me desvió la rodilla hacia adentro, o sea, me quedó la pierna así y el muslo así. O sea, tengo un estiramiento del del ligamento lateral interno, o sea, un esguince del ligamento lateral interno. Bueno, ¿qué va a pasar? Que cuando me hace una prueba, voy a tener un bostezo positivo. O sea, lo que se hace es, con la rodilla se apoya sobre el muslo del examinador, ¿no es cierto? Se toma la rodilla del paciente y la garganta del pie, el tobillo, y trato de hacer esto, de llevar la pierna hacia mí, provocando un bostezo. Normalmente, si lo hago con el miembro inferior de Alonso, no va a pasar nada, no va a haber ningún bostezo porque tiene la rodilla normal. Pero si hubiera un esguince del ligamento lateral interno, lateral medial, sí habría bostezo positivo. Y finalmente sí el cajón, que es cuando hay el peor de los problemas que te tienen entre 9 meses y un año mal,
sin poder hacer tu vida normal, que es la rotura de ambos ligamentos cruzados. Cuando se rompe el ligamento cruzado posterior, es malo, pero no es tan mal. Cuando se rompe el ligamento cruzado anterior solo es tan mal como si se rompiera dos. En general, cuando se rompe, en los torques, en los giros. O sea, vos venís corriendo en un momento determinado y alguien te llama, vos parás en seco y haces esto. ¿No? Vos imaginate que venís corriendo o que querés pasar un balón y haces esto y te giras tu tronco, también tu rodilla, ¿no? Pero el pie se quedó ahí trabado. Entonces, claro, cuando vos lo haces así lentamente no pasa nada, pero dependiendo de la velocidad que le imprimas al movimiento, giraste o no giraste. Es un giro fatal. Entonces, rotura del ligamento cruzado, el paciente tiene que estar por 9 meses a un año en rehabilitación sin volver a lo que hacía antes. Cualquier cosa fuera en su vida normal, ¿no? No estoy hablando de juego ni de deporte. Entonces, el signo de cajón sirve para determinar si hay un problema de ligamento cruzado. ¿Por qué? Porque, imagínense, el ligamento cruzado está acá. Ahí está, ¿no es cierto? Los ligamentos cruzados anteriores y posteriores están ahí, en la parte media, justamente, en la articulación de la rodilla. Si están rotos, entonces yo lo que intento, el pie está sobre la camilla, y yo lo que voy a intentar es hacer un cajón, o sea, llevar la parte de la pierna hacia arriba. Y 1 centímetro, si hay un roto de los ligamentos cruzados, entonces voy a lograr que la parte de la velocidad anterior de la tibia, no sé si me entiende, la parte inferior de la pierna, salga 1 centímetro y luego entre. Y salga como un cajoncito que vos lo sacás y lo metés 1 centímetro. Por eso le llaman signo de cajón. Claro, si lo hacemos en este momento con la pierna de Valentina, no va a pasar nada. Entonces, hay lesiones y lesiones. Las lesiones en la rodilla, las traumáticas, son por accidente directo, pero las lesiones más frecuentes también se dan también por desgaste, por sobreuso. El desgaste meniscal se daba, en menisco, se daba en una profesión que había siempre. Bueno, ustedes ya no son de la época de ustedes, en la época de sus abuelos, había algo que llamaban cartas. O sea, la gente escribía cartas, las enviaba por avión, en papeles muy delgaditos, que había que sentarse a escribir una carta. Y la carta la recibía la otra persona, después le enviaba por barco, más barato, la recibía dentro de un mes. O sea, era todo un lenguaje epistolar, era muy lindo. Y había carteros. Les digo que había carteros, o sea, había gente que iba con bolsos y que iban a llevar las cartas a la casa. Yo soy de ese, ¿no? Entonces, el cartero sufría de menisco. O sea, el caminante permanente, ¿no? Que toda su vida camina y camina, tiene desgaste meniscal, sobreuso puro. Eso, si eso es sobreuso, ¿qué será sobreuso? Entonces, desgaste meniscal. ¿Qué hacían antes? Sacaban el menisco, lo cual era terrible, porque hialino sobre hialino terminaban en artrodesis, anquilosis, o sea, la rodilla te daba como la pata de pirata, ¿no? Entonces, hoy lo que hacen es sacar una parte del menisco, pero dejan la cabeza porque tiene que haber un lugar, y si no te ponen una prótesis, ¿no? Que es lo que más frecuentemente se hace. El otro problema es el degenerativo, ¿no? Y dentro del degenerativo hay, que lo pueden tener cualquiera de ustedes eso, el problema de degeneración de cartílago hialino, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la condromalacia, ¿no? Entonces, la condromalacia se dan en ciclistas, futbolistas, tenistas, remeros, perdón, y jugadores bueno, se da. La condromalacia es es inflamatoria, no se opera. Yo lo que hago es que sí tiene grabación. Es más fácil. Sí, hay degeneración medical, pero en general es un problema que es totalmente degeneración medical. Ya lo tengo bien. Hay degeneración, estalla baja, todo un cortejo de cosas. Y finalmente, la rodilla, lo que sí le puede pasar a cualquiera de ustedes, que es la rodilla saltadora. Si ustedes saltan sobre superficies no hechas para el salto, entonces tienen lo que llaman el problema del tendón rotuliano o problema del dolor de la punta de rótula, ¿no? El famoso gran pernillo, sino o sea, son dolor en la punta de rótula que se da
y que el Solo problema es el pantorrilla. tendón rotuliano y la punta de la rótula. Entonces, te palpan el tendón rotuliano y calma el dolor. Lo sueltan y hay dolor. Ponen el dedo y calma. Entonces, ¿qué ponen? Le ponen, por eso es que a veces se compra una menisquera que no sirve para el menisco. La menisquera sirve para este tipo de dolor del tendón rotuliano que calma cuando porque no vas a estar con el dedo metido en el tendón rotuliano todo el tiempo. Compras una menisquera que cuesta 20 soles, que es eso, esta cosa que se pone aquí abajo, en la zona del tendón rotuliano, para que haga siempre una presión sobre esa zona. Pero eso es paliativo, porque en general este tipo de cosas se resuelven con un tratamiento prolongado o a veces también con intervenciones quirúrgicas. Nos quedamos ahí, gracias chicos. Valentina querida, quedamos contigo a ver si va a ser sábado.